Bienvenidos todos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy estamos en la sesión 211 y estamos todavía en este paréntesis del estudio de Apocalipsis. Y el paréntesis lo hemos llamado, lo estoy llamando el seno de Abraham y el infierno. Esta es la parte 3 y va a ser la última parte de este paréntesis. La idea es tener un poquito más de trasfondo de todo lo que ha estado pasando, especialmente cuando de lo del seno de Abraham, cuando todos aquellos creyentes antes de que Cristo encarnara y resucitara, ¿verdad? Eran, ellos eran el alma de ellos iba al seno de Abraham, que también se le hace la referencia como el paraíso. La sesión pasada también veíamos también lo que sería ahí en Lucas, donde habla sobre el Lázaro y el rico, que el rico se refiere al que está, al encargado, y el encargado es Abraham. Entonces aquí hoy vamos a ver un poquito también por qué se ve y se habla a Abraham. Básicamente porque él es el del que se hace el pacto, es el representante del pacto. Entonces es por eso que lo está hablando y vemos claramente que también en él está en el Hades, el seno de Abraham está en el Hades, el infierno está en el Hades también. Entonces, pero estas dos están separadas nada más por un abismo ahí y se pueden, en teoría, se podían estar uno viendo como se ve en la cuestión de Lázaro y el rico. El rico está en tormento, lo leímos la sesión pasada, y él y Lázaro está en una hora de confort, ¿no? Está tranquilo, está bien. Algo importante que ninguno de los dos, en los dos áreas, se puede salir, no puede ni ir ni un lado de uno para el otro, ni tampoco se puede salir. Uno podría pensar que en el seno de Abraham se podría salir. Ahora, el seno de Abraham, tanto el infierno y el Hades, se habla que está abajo de la tierra, estaba. Al día de hoy, no, ya el seno de Abraham ya deja de tener, o sea, no hay nada, deja de tener ya totalmente efecto o realmente un propósito, porque Cristo ya resucitó. Entonces, este evento de la resurrección es algo sumamente importante, grande en la historia, hablando de una cuestión de historia, porque están esperando precisamente este momento. ¿Ok? Muy bien. Eh, Quiero iniciar un poquito con Apocalipsis 20 para hablar algo de lo que estábamos tratando de ver del infierno y ver aquí qué es donde el infierno, cuál es su fin al final de cuentas. Entonces, voy a leer el Apocalipsis 20, lo veremos en su tiempo. Versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, ok, entonces aquí nada más un comentario, aquí acá no va mucho, pero estos 1000 años es no habla que Dios va a gobernar después de que venga, o sea, de que la gente del dispensacional piensa, y este es el dispensacional, no el reformado. El dispensacional piensa que va a venir antes de la tribu, de la gran tribulación, va a venir viene un rapto donde Dios se lleva a la iglesia, deja al pueblo de Israel y entonces entran a la tribulación, termina la tribulación, regresan otra vez y están los 1000 años. Eso es básicamente lo que piensa el dispensacional. Y eso no es lo que está el reformado pensando. El reformado piensa en términos de una cuestión de pacto. Y el dispensacional está hablando que hay dos grupos, una para la iglesia y otro para el judío. ¿Ok? O sea, no son contradictorios estos dos pensamientos. Pero entonces, como reformado, entonces cuando los 1000 años se cumplan, estos 1000 años están contando desde que Cristo ascendió al día de hoy. Seguimos en ese periodo de 1000 años. No es un periodo exactamente de 1000 años, simplemente
es un indicador de un periodo grande, ¿ok? Dice, Satanás será suelto de sus prisiones. Y si saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, vean aquí, el diablo que los engañaba, Satanás, fue lanzado, ¿ok?, al lago de fuego y azufre. Entonces ese es el lugar final donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese va a ser su lugar final, ¿ok? Y después, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él y delante de él, dice, del cual huyeron de la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, vean ahorita aquí, la muerte y el Hades, esos van juntos, la muerte y el Hades entregaron los muertos, ¿ok? Que había en ellos. Pero ¿cuáles son estos? Son todos los que han muerto desde Caín hacia acá. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ok? Ellos fueron condenados. Y la muerte y el Hades, otra vez la muerte y el Hades, fueron lanzados. Ese lugar en donde antes estaba el Hades y todo lo demás, y ahí estaba obviamente el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Así que el infierno y el lago de fuego no son lo mismo. ¿Ok? Esta es la muerte segunda para ellos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, a todos estos que habían muerto, y los cuales el Hades, y estaban en el Hades y entregaron los muertos que había en ellos. Todos estos van en el Hades, que está el infierno. Así que al día de hoy, todavía Cristo no viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? El creyente va a morir, o todos vamos a morir como creyentes, nuestra alma, o de otra manera también dicho que es lo mismo, nuestro espíritu, va a estar con Dios en el cielo. Y a los que no, nuestro cuerpo se queda aquí en la tierra. Entonces, y al que no es el incrédulo, al que no están justificados, entonces ellos van al Hades, pero en el aire del infierno. Ese todavía está operando. Y serán hasta entonces, cuando venga, que la muerte y el Hades, como dice aquí, entregarán los muertos que hay en ellos para ser juzgados, cada uno según sus obras. Viene el juicio. Todo mundo vamos a ser juzgados en un juicio de obras. Y como hemos dicho, nada más para enfatizar, el creyente es un juicio de obras, pero van a ser las obras en las cuales fueron imputadas hacia nosotros, que son las de Cristo. Y por lo tanto, como las cumplió totalmente bien, entonces son aceptadas este juicio adecuado y no seremos echados precisamente a este lago de fuego. Y a los que no, entonces eso sí, serán enviados al lago de fuego. Así que, regresando y dándoles un poquito esto, como te lo vamos a estar un poquito para que conectemos estos puntos. Voy a leer nuevamente primera de Pedro 3:18, y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ok, veamos aquí, justo Él por todos nosotros, para llevarnos a Dios. Entonces, lo importante que la cruz no nada más es cuando alguien dice que Cristo vino y derramó su sangre por mí, por mis pecados. Eso sí es cierto, pero no es nada más eso. De hecho, a mí me gusta más cuando escucho a ciertos teólogos y a algunos pastores decir que Él vino a pagar la deuda del pecado. Eso está todavía mejor porque nos olvidamos
que todos están en deuda y solamente los que hemos sido redimidos y solamente por los cuales ha sido nuestra propiciación, que es Jesucristo, entonces ya eso ha sido pagado. Entonces, en la cruz, cuando lo que sucede también es Cristo, Él ha pagado por nuestra deuda, por la deuda del pecado, lo que debía. ¿Y cuál es esa deuda? En Génesis 3, cuando estábamos viendo ahí lo de esta Eva, cuando ella es tentada por Satanás, una de las cosas que le dice que con que Dios te ha dicho que no comas, ¿no? Entonces dice, ¿por qué? Porque le dice que, dice, porque ciertamente el día que comamos, moriremos. ¿Y que dice? No morirán. Entonces ella cae en esta tentación. Entonces también Satanás, él está realmente, obviamente, tratando también de esperar de que al momento de que pecó, ahora sí Dios ejecute su palabra y lo va a poner en la muerte. Esa muerte que tiene la está esperando porque también Satanás de una vez por todas va a terminar a aquellos que fueron hechos a la imagen de Dios, ¿ok? Y al cual se le dio todo dominio y para que sojuzgara la tierra. Y eso va, y lo que no quiere Satanás, porque él es lo que él quiere también. Y cuando ella peca, y cuando vemos y hemos comentado, es ahí donde él agarra el cetro, se lo quita, y cuando Jesucristo es tentado en el desierto, cuando le dice que todas las naciones, porque a mí se me ha dado, dice, y cuando se le da es porque la obtuvo digamos, a la fuerza, engañando a Eva. Pero lo que pasa aquí con esta cuestión de lo que que estaba comentando de la deuda del pecado, es que aunque, o sea, no mueren físicamente, mueren espiritualmente y eventualmente van a morir porque entra el pecado y todo el cuerpo se va degradando. Pero independientemente de eso, el, el hecho de que no los mate, vean una cosa, y al momento que después, más adelante, saca, saca a Jesucristo, es una cuestión de sustitución. Desde ahí está la cuestión de sustitutoria de Jesucristo. El que debería de morir en ese caso era el hombre, desde entonces ahí la ejecución, pero lo está apuntando directamente ahora al que va a pagar nuestras deudas. Y hay un pasaje que habíamos visto en Colosenses que habla que está todos y él quitó ese, eh, digamos, documento que estaba en contra de nosotros, que estaba en contra de todos. Entonces, es ahí lo que pasa. Entonces, dice, vemos después el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Ok? O sea, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vean que esta predicación va al espíritu. Recordemos una cosa, que el que muere es el cuerpo, el alma o al igual que o sea, alma o espíritu, lo mismo, viven siempre en esto. Y la esencia de la persona, cuando se habla al alma. Y después dice, y predicó a los espíritus encarcelados, todos los que estaban abajo en el Hades, los que en otro tiempo desobedecieron. Okay. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Okay. Vean la, la razón por todo, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ángeles, lo sabemos
los seres creados por Dios también, autoridades y potestades. Esto se refiere a una cuestión de control de territorio, ¿ok? Porque son potestades y autoridades, está en términos de controlar territorios. Muy bien, en Primera de Pedro 4:6 decíamos y que leíamos que dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, es decir, a Cristo en el juicio. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Vean una cuestión. ¿Por qué son muertos? Porque el cuerpo de ellos ya no está y la muerte es la separación del cuerpo del alma. Pero no les está predicando digamos, al cuerpo físico, sino va y les habla en el Hades, pero no es una predicación como estamos conceptualizando, como si fuera una predicación de un domingo, no, sino va a hablar la victoria que ha logrado por parte de su muerte, de la obra de él, ¿no? De la muerte. Porque esto dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres. Entonces, esta cuestión de predicación de la victoria les está también diciendo de que ya están perdidos. Han estado totalmente, y eso es parte que los van, dice, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Ok? Entonces, viene el juicio y después va a venir aquí a los que viven. Entonces, esto es esa parte de lo que pasó. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver un poquito también esta autoridad cuando él baja y también quiero que veamos un poquito de Juan 5, esta autoridad que él tiene el Hijo, que le da el Padre. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, dice al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Ok? Vean aquí que muchas veces estamos viendo este versículo así como que sin el contexto que estamos hablando en esta cuestión. ¿Ok? De lo que está sucediendo, por ejemplo, si lo vemos ahorita, a todos los que estaban en el seno de Abraham y a todos los que ahora están han muerto y están directamente en la presencia, vean que es el que oye mi palabra, a todos estos de la tierra que oyeron y creen al que me envió, tiene vida eterna. O sea, apunta hacia la cuestión escatológica y no vendrá condenación. Pero ¿cuál es esta condenación? Precisamente en lo que leíamos al principio. La condenación eterna va a ser en el lago de fuego. Mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la resurrección, otro tipo de resurrección cuando la persona este, eh, es creyente, cuando ha sido regenerado por medio del Evangelio, aún en vida, porque está muerto, vive, pero muerto espiritual, y ahora vive, como estamos aquí, tiene esta vida eterna. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Ok? Vean la autoridad de Jesucristo. Y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre también tiene vida en sí mismo, así como dice, porque como el Padre tiene, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre. ¿Ok? El que va a venir a enjuiciarnos es Cristo. ¿Ok? Y las obras del juicio van a ser las de él. Por eso pasa. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahora, no se está hablando de algo de bueno de acción, sino los que escucharon, como estamos hablando aquí, oyeron la palabra y creyeron. Eso es lo bueno. Saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo
a resurrección, a resurrección de condenación. ¿Cuál es esta? Los que hicieron lo malo, los que no oyeron, los que no creyeron, ¿ok? Ellos van a resucitar, pero a una condenación. Están en el infierno, resucitan y después entonces caerán en el lago de fuego. En Efesios 4 también vemos, yo pues preso en el Señor, quiero que veamos aquí de lo que vamos a ver de la cautividad. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok, es importante esto, ciertamente, porque todo creyente tiene el Espíritu Santo, habita en él de la misma cantidad y es el Espíritu Santo que al tener uno solo nos une también. Un cuerpo y un espíritu, vean esto, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, todo es uno. Un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, fíjate esta gracia, ¿no? Subiendo a lo alto, ahí llevó cautividad, perdón, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Oye, vean estos, todos los que también estaban cautivos, ¿ok? Subieron en esto. Y también cautivos para los otros que estaban en pecado y después obviamente libres, vivos, los llevó. Pero principalmente dice subiendo a lo alto, ¿ok? Llevó cautiva la cautividad. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también dice, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Vean que este contexto está precisamente cuando muere, sino que también dice había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En pocas palabras, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ok, aquí este versículo también a veces dice, no, el que descendió del cielo, ok, pero no estamos hablando nada más del cielo. Si el versículo anterior dice que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y las partes más bajas de la tierra se encontraba el Hades. Entonces, por eso no puedo decir que el que estaba en el cielo, después ese mismo también subió, porque se puede entender de esa forma, pero el contexto lo tiene con el 9, ¿ok? Porque dice, bajó a las partes más bajas de la tierra, ya estaba y bajó. Ahora bien, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Vean que todos estos dones que dio, los dones es para la perfección del cuerpo, o sea, perfeccionar los santos para la obra del ministerio, o sea, la iglesia, para la edificación del cuerpo, la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ok? Por eso la identidad del cristiano es corporal. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, dice que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, perdón, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto, el de llevando la cautividad viene del Salmo 68. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, es cuando los da. Vean que aquí Pablo está tomando esta parte de la Biblia y también desde el Antiguo Testamento y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová, Dios.
Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un contexto y si yo nada más lo quiero ver de una persecución y dejarlo en un escenario, en este salmo, me quedo corto, porque esto tiene implicaciones más escatológicas hacia, ahora sí, como estamos viendo ahorita, hacia la cuestión de los últimos tiempos, escatológicamente, como decía. Así que todo esto que está sucediendo, lo vemos aquí claramente, lo que leíamos en aquel momento en Apocalipsis 1:18, dice, y el que vivo y estuvo muerto, más dice, he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿En dónde tiene estas muertes? ¿En dónde obtiene las llaves de la muerte de las Hades? Precisamente es cuando desciende y predica victoria y también lo que les esperará a ellos. No es que los va a condenar como tal, porque la condenación viene después, cuando van a resucitar, no en ese momento, pero se les anuncia su fin, su declaración. Y tiene entonces ahí en ese momento, quita la muerte y los Hades, y por eso lleva a todos los que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham, ahora sí, ante la presencia de Dios. ¿Ok? Hasta este momento, los va a llevar. Pero una cosa importante, cuando Jesucristo resucita y van las mujeres a verlo y lo ven ahí, y hay una parte donde dice que no lo toquen. No lo pueden tocar porque todavía no sube el Padre. ¿Ok? Hasta después, no antes. ¿Ok? Entonces también es importante. Y vean por qué. Porque va a tener que llevar a todos. Muy bien. 1 Corintios 15 es uno de los capítulos que básicamente aparece en todas partes, ¿no? Es una cosa que me llama a mí la atención en muchas predicaciones. La mayoría usa 1 Corintios 15, pero fíjense aquí en estos versículos, ya al final. He aquí, os digo un misterio, ¿ok? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, resucitados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Vean que precisamente es esta cuestión de este cuerpo glorificado, en pocas palabras. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sólvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque ya no tiene efecto. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque el que tiene las llaves de la muerte y del Hades es Cristo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas dice, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta victoria que tenemos sobre el pecado, Pablo ahora lo emplea en Romanos 6. Dice, dice que, pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, pero el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos dice, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Es por eso que el creyente
debe también de ver la cruz que en la cuestión de sustitución y vernos ahí, pero hemos sido sustituidos para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que dice, de que no sirvamos más al pecado. Otro punto también importante cuando vemos la cruz, no nada más Cristo murió, derramó su sangre por mi pecado, no, ahí debemos de ver que nuestra, dice ahí juntamente, fue crucificado juntamente con él. El hombre fue crucificado juntamente con él porque ha estado nuestra sustitución y está pagando esta deuda de pecado. Y cuando la paga, ya nosotros, ya no, ya ha sido totalmente pagada. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Por eso, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Vean aquí la cuestión de cómo entra la concupiscencia, ¿ok? Y está aquí obedeciendo o reinando este pecado, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque la ley la cumplió Cristo. Y ya nosotros no estamos bajo esta ley, sino que estamos ahora en el impacto de la gracia. Muy bien, regreso y ahora veo una cuestión importante de lo que será hablando del seno de Abraham, pero está ligada, el seno de Abraham va a estar ligada a la tierra que compra Abraham para la sepultura de Sara. Es una manera, pues no de metáfora como tal, porque no es una metáfora, sino lo compró realmente, pero es algo que va apuntando hacia lo que sería el seno de Abraham. Dice, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Et, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Et a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestro sepulcro. Sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí dice mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, dice, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efraín en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, perdón, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efraín a Abraham, diciendo, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata,
¿qué es esto entre tú y yo en tierra pues tu muerta? Entonces Abraham se combinó con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mambre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos contornos como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó a Abraham y Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, de la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham y como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Muy bien. Este punto vemos que Abraham compra esta tierra para sepultar a Sara. Pero también vemos que aquí que es parte también de esta heredad y quedó la heredad y la cueva que en ella había, dice, había de Abraham como una posesión. La heredad de Abraham. Esta heredad en algunas traducciones apunta a la simiente de Abraham, ¿ok? Y la simiente y la heredad de Abraham, pues la simiente de la heredad, la heredad de Abraham va a ir apuntando entonces a Israel. ¿Por qué? Porque nació Isaac y después de Isaac viene Esaú. Esaú no es el que es el que encuentra este, bien delante de Dios, sino que es Jacob. Y después de Jacob van a nacer los 12 hijos. Y es Jacob al cual por eso se le cambia, después cuando lucha con el ángel, se le cambia el nombre a Israel. Y vienen las 12 tribus de Jacob, o las 12 de otra manera, las 12 tribus de Israel. Ok, entonces, esta heredad va a apuntar, y quedó ahí la heredad, dice, y la cueva que en ella había, de Abraham, la heredad de Abraham, también con una posición para sepultura recibida de los hijos de Ed. Esto, esto que está hablando, cuando Jesucristo, perdón, en Mateo 13:44, en los evangelios, vean lo que ponen, lo habla como un tesoro escondido. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Entonces, aquí esta similitud va a apuntar ahorita a esta heredad, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. ¿Ok? Este tesoro pareciera, porque vean que esto es una cuestión de similitud, se va a referir al seno de Abraham, a todo esto, ¿no? A esta heredad que está apuntando, porque están enterrados ahí, en la tierra y en esta cueva. Y dice aquí, los esconde de nuevo, es un tesoro escondido en un campo. Entonces, esa es esta ilustración, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Ok? Esta compra, vean aquí, esto también está hablando con la compra del campo y todo lo demás de esta heredad, de una manera apuntando a lo que está pasando con Abraham. Muy bien, entonces después de aquí, en el capítulo que le sigue, que estábamos leyendo, que es del 23 al 24, y nada más algunos versículos, cómo después de aquí, esta heredad ahora la va, Abraham la va ahora a dirigir, la va a pasar a su hijo Isaac. Vean, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí y para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vean esta cuestión de que cómo lo va a después a pasar, ¿ok? Lo pasa hacia Isaac. Y el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré
pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mí, dice, que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo a tu descendencia, ¿ok? Esta descendencia, esta simiente, esta herencia, daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre. Veste mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. ¿Ok? Entonces, esto mismo tiene relación en el mismo Mateo, en el siguiente versículo que estábamos leyendo, que era el 44. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Vean lo que está buscando Abraham, esta descendencia, las perlas, las mujeres en esto para el hijo, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces existe esta cuestión de paralelo, similitud entre lo que estamos hablando de Mateo y lo que está pasando en Génesis 24. Después, cuando mueren, en Génesis 25, dice en el 7, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Vean que no está hablando y fue al cielo, o sea, en la presencia de Dios, no. Abraham baja al seno de Abraham, a esta parte del Hades, y lo sepultaron, dice después cuando muere, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Entonces lo entierran y baja, unido al pueblo, porque el pueblo se encontraba abajo. Porque cuando dice también, bueno, en otras partes en el Antiguo Testamento, eso es donde apunta después de morir para ellos. Dice, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, ahí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó a Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Muy bien, todo esto va a hacer más sentido, todo ahora nosotros, a todos los de, a este Israel que estamos hablando, de todo esto, del campo, por ejemplo, que estábamos hablando. Quiero que veamos quiénes son ahora estos de Israel, dice el Romanos 3, porque va a hacer sentido o hace más sentido, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, mediante la fe, en su sangre, ¿ok? Por eso no era de si eran tan más judíos, es por medio de la fe para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Porque dice, por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Y vean que todos los otros profetas decía que el justo vivirá por la fe. Vean la justificación desde entonces que está apuntando hacia Cristo. Hombres es justificado por fe sin las obras. Dice, perdón, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Esto para los romanos, para los, en el tiempo de Pablo, ha de haber sido un shock, porque ellos, muchos creen que nada más era de Israel. Y esto es importante recordarlo. Dice, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno
y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, igual a los dos, ¿ok? Igual, por eso venimos a ser nosotros como gentiles el nuevo Israel. Venimos a, a reemplazar a estas 10 tribus que se perdieron y ya no están. Entonces nosotros seguimos ahora siendo, como lo hablamos un día, viendo porque somos lo del pacto que se hace. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Un poquito más, Gálatas 3 para que haga sentido también el pacto de Dios con Abraham. Vean el mismo concepto y el mismo tema que se está hablando. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Ok? Entonces, el pacto que Dios hace en Génesis con Abraham, por creer, también nosotros somos receptores de esos. Y somos también hijos de Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso, es el que nos quita, digamos, de esto, al cumplir perfectamente lo que pide la ley, escrito, es Cristo. Y nosotros ya no estamos bajo esa maldición. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley dice la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ok? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo lo que el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Ok? Vean que todo lo que estaba viendo y cómo conecta también Jesucristo a todos estos gentiles que también estaban, que murieron y que vieron a Jesucristo, estaban también en el Hades, en el seno de Abraham, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Ok? El propósito de la ley en este mismo este pasaje de Gálatas para que y veamos que ahorita hace más sentido este capítulo de Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura los encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, vean la promesa de Abraham, fuese dada a los creyentes. Pero antes, dice, que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella, dice, para aquella fe que iba a ser revelada, encerrados. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, todos los de Gálatas, de Galacia, dice, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Vean, otra vez regresa Abraham por la importancia que tiene con esta promesa que le hizo, y herederos según la promesa. Así que cuando muramos, nuestro cuerpo estará en la tierra y nuestra alma o el espíritu estará con el Señor. Ahora nosotros, digo y repito mucho, no vamos nosotros al seno de Abraham. No vamos al paraíso, vamos al cielo esperando que Cristo venga, y por eso dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Venga a juzgar. ¿Ok? Una cosa importante. Vemos en Hebreos 12, ya casi para terminar, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Este es Sión, este es el monte Sinaí, y que ardía en fuego, en Moisés, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaban, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Esta es la historia de Moisés, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, porque estaba sagrado, era el área sagrada, es lo que después, eso es lo que comentaban, hace una apunta hacia el tabernáculo, igual. O sea, entraban a un lugar santo. Si una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice, sino que os habéis ahora acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, vean ahí, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Vemos a los que han muerto, han sido ya estos también perfectos porque están en Cristo, al igual que nosotros nos debemos de ver perfectos porque estamos en Cristo. A Jesús el mediador del nuevo pacto, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, hasta la de Cristo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Vean aquí la escatología. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino, vean que otra vez este reino, inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto que estoy leyendo es para dar un poco más de énfasis y utilizarlo para que sea más entendido con todo lo que hemos estado hablando y tengamos más estas partes de las cartas también de Pablo. Pero esto tiene mucho más sentido. Así que los invito a que sigan escuchando la predicación, las sesiones en el canal de YouTube.